Bueno, pues hemos decidido incluir en este seminario sobre radon en los lugares de trabajo las novedades relativas al radon en el Código Técnico de la Edificación, porque les influye, dado que los empresarios, no solo de este sector, sino de cualquier sector empresarial, les influye cara a construir un nuevo centro de trabajo o cara a hacer una rehabilitación o una reforma en cualquiera de los centros de trabajo de los que ya dispongan. El Código Técnico de la Edificación ha incluido dos documentos. Por un lado, un documento básico, el documento básico de salubridad, el HS, ha incluido una nueva sección, la protección frente a la exposición de radon. Y por otro lado, ha añadido también un documento divulgativo que es la rehabilitación frente al radon, una guía, de la que hablaremos un poquito al final, nada más. Los dos documentos están disponibles, por supuesto, en la web del Código Técnico y el documento básico, además, tiene una versión comentada. Suele ser bastante cómoda de utilizar. Este documento básico, como hablamos, lo que es nuevo es esta protección frente a la exposición de radon, que le han incluido una sección nueva específicamente para él. No la han incluido en la calidad del aire interior por el peso que tenía en sí misma, ¿no? Y se ha hecho una sección nueva. Esta regulación, esta sección nueva está vigente desde el 20 de diciembre de 2019, por el Real Decreto de 732/2019 del 20 de diciembre, que se aprobaron las nuevas modificaciones en el Código Técnico y se incluyeron estas. Y el objeto es, como ya se comentó en las charlas anteriores, limitar el riesgo de exposición de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radon procedente del terreno en el interior de los locales habitables, estableciendo un nivel de referencia promedio anual de concentración de radon inferior a los 300 becquerelios metro cúbico. El ámbito de aplicación de esta nueva sección son, por un lado, las edificaciones de nueva construcción y las intervenciones en edificios existentes, tanto ampliaciones como cambios de uso de espacios, ¿vale? O cualquier tipo de reforma que se realice. Todo esto siempre que cumpla dos premisas. Por un lado, que sean locales habitables y por otro lado, que estén situadas dentro de los términos municipales que se han incluido en esta sección dentro de un apéndice, el apéndice B, que iremos viendo ahora a continuación. ¿Qué se entiende por locales habitables? Pues son recintos interiores destinados al uso de personas cuya densidad de ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Pensando en los centros de trabajo, tenemos que tener en cuenta que son locales habitables y locales cerrados, pues tanto las oficinas, los despachos, las salas de reuniones, pero también un office, un comedor, una cocina, los aseos, los baños y las zonas comunes de circulación dentro del interior de los edificios. Luego hay también un apartado de cualquier otro uso asimilable a estos anteriores y aquí, por ejemplo, podríamos incluir las cabinas de los vigilantes o de recepción que hay en algunos centros de trabajo. Como excepciones tenemos dos puntos en los que no es de aplicación esta sección que queríamos reseñar. Por un lado, los locales no habitables, ¿vale? Como son aquellos donde hay una baja permanencia de personas, como puede ser los trasteros o sobre todo un garaje, por ejemplo, que llega si está solo unos minutos como mucho, un cuarto técnico. Y luego, por otro lado, aquellos locales habitables pero que están separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos. Hay edificios elevados sobre el terreno, tienen una ventilación análoga al exterior y tampoco es de aplicación esta sección para ellos porque no les afecta. La otra parte que decíamos que es de obligado, que tiene que cumplir para que sea de aplicación, era que el término municipal esté incluido en el apéndice B. El apéndice B es la clasificación de municipios de toda España que ha realizado en función del potencial de radon. Esta clasificación se ha realizado en función de unas mediciones que ha realizado el Consejo de Seguridad Nuclear y lo que hay que hacer es revisar si la situación de la nueva fábrica, nave o construcción que queremos realizar o la que ya tenemos y queremos realizar una reforma está situada en alguno de estos términos municipales. Como podéis ver en el mapa de España, Galicia es la comunidad autónoma más afectada por radon de España, ¿no?
También tiene bastante afectación Extremadura y parte de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Madrid. Y luego son zonas puntuales. Pero bueno, en Galicia, debido al sustrato geológico que tenemos, que hay una cantidad de rocas ígneas y metamórficas muy alta que tienen contenidos en elementos radiactivos, bueno, aunque sean pequeños, pero son suficientes para poder emanar este radón. Dentro de Galicia, si nos venimos a nuestra región, los concellos, Galicia cuenta con 313 concellos. Pues para que os hagáis una idea, solo 3 de ellos no están incluidos en la lista del apéndice B, que son 3 concellos de Coruña. Por otro lado, en la zona 1 hay unos 28 concellos, que son unos 10, 11 de Ourense y Lugo, y 2 de Coruña y 2 de Pontevedra. Y todo el resto, los 282 restantes, están incluidos en la zona 2, lo que considera este apéndice como zona 2, que son los que más medidas deben de implementar para evitar tener concentraciones de radón elevadas dentro de los edificios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para verificar el cumplimiento del nivel de referencia, por un lado, en las edificaciones nuevas debemos de comprobar en este apéndice si están situadas dentro del concello de la zona 1 o de la zona 2. Los concellos que estén dentro de la zona 1 deben de implementar una barrera deben de incluir una barrera de protección. En esta sección del Código Técnico de la Edificación se especifica cómo debe ser esa barrera, de qué características y dimensiones deben de tener esas barreras de protección, o en su defecto incluir una cámara de aire que separe, que limite el paso de los gases procedentes del terreno. Deben de tener, no deben de tener esas cámaras de aire, deben de estar bien aisladas y por supuesto no deben de tener discontinuidades ni fisuras que puedan permitir que pasen los gases al edificio. Cualquier material que se utilice en la obra, como otros de obra, ¿no? Deben de tener siempre unas características exigibles que se determinan. Debe realizarse un control de recepción en obra de ellos y además debe establecerse un plan de mantenimiento y conservación de estos elementos para asegurar su vida útil. Esto es muy importante mantenerlo porque si no, no podemos asegurar que esos elementos que hemos implementado vayan a funcionar o no. Este tema de los elementos funciona tanto para cualquier elemento de obra que se incluya, tanto en la zona 1 como en la zona 2. En la zona 2, ¿qué se debe implementar? Además de la barrera de protección, debe incluirse un sistema adicional, que puede ser o bien un espacio de contención ventilado, que sería una cámara de aire, o un sistema de despresurización del terreno. En edificios ya existentes puede ser que se dé el caso de que ya existan medidas del promedio anual de concentración de radón. De hecho, se recomienda que esto ya esté hecho porque nos podemos ahorrar a lo mejor ciertas medidas, ¿no? Y ser sobre todo hacer las cosas con más detalle y más correctas. Si ya tenemos esas medidas del promedio anual de concentración de radón, medidas según indica el Código Técnico de Edificación, establece que si tenemos valores entre 300 y 600 becquerelios metros cúbicos de promedio anual, se implementarían las soluciones de la zona 1. Sin embargo, si tenemos más de 600 becquerelios, que serían más de 2 veces el límite de referencia, se implementarían las soluciones de la zona 2. Y por último, dentro de esta sección del Código Técnico de Edificación hay un apéndice C que explica es la determinación del promedio anual de la concentración del radón en el aire de los locales habitables de un edificio. Aquí esto se determina en 3 fases, una fase inicial de muestreo, una fase de medición y lo que es la propia estimación de este promedio anual, ¿no? De la concentración de radón. En la primera fase de muestreo debe determinarla el proyectista, la dirección facultativa o la entidad de control. Lo que determina en esta sección lo que determina en este apartado es el número de detectores que se deben de colocar y define, hay que definir dentro del edificio o dentro de la construcción las zonas de muestreo en función de qué plantas tiene la edificación, si son sobre rasante o son bajo rasante, las unidades de uso, si son zonas corridas de despachos abiertos, por ejemplo, con trabajadores de puestos abiertos y sobre todo los metros cuadrados también útiles, ¿no? Y luego la ubicación de los detectores también va a venir determinada por la configuración espacial de cada planta. Y también los sistemas de ventilación, puertas, ventanas, sistemas de calefacción, de refrigeración. Hay que tener todo eso en cuenta a la hora de decidir exactamente dónde se ubican estos detectores.
La siguiente fase sería la fase de medición, en la que lo que determina en este documento sería especificar un poco las características que tienen que tener las entidades de medida, que por un lado tienen que facilitar los medidores, bien sean de tipo pasivo o activo, y realizar el análisis o aportar el registro de los valores en función del detector que hayan utilizado. Y estas entidades de medida además deben estar acreditadas, ¿vale? Deben estar acreditadas por ENAC o un organismo análogo con autoridad, y además deben de estar inscritas en los registros de las comunidades autónomas como laboratorios de ensayos de control de calidad de la edificación. Por otro lado, también determina este documento la instalación y la puesta en marcha, que a mayores de lo que haya determinado la dirección facultativa hay que tener en cuenta pues, los criterios de humedad en el momento de instalarlos, ¿vale? Los detectores, la altura, la proximidad a las paredes y puertas, la posibilidad de corrientes de aire, etc. Y luego las condiciones durante la exposición. En las condiciones durante la exposición, para empezar, insta a poner el detector un mínimo de 2 meses, por un lado, y luego, por otro lado, en edificios ocupados lo que hay que hacer es mantener los hábitos de uso que se están llevando a cabo, o por otro lado, en los edificios no ocupados, si no están ocupados y están cerrados, pues mantener durante la medida igual de cerrado que estaba. Y luego, por otro lado, en los análisis de los detectores y los resultados, lo que determina aquí es el contenido del informe, ¿vale? Cómo tiene que ser ese informe y cómo se tienen que aportar esos valores de concentración de radón en el aire. Y ya por último, la tercera fase era la estimación del promedio anual de la concentración del radón. Y aquí, bueno, esto tiene que realizarlo o bien la dirección facultativa o bien la entidad de control. Y para cada zona de muestreo, pues por ejemplo, si era una zona pequeña y se colocaron solo 2 detectores, debe aportarse el valor más alto para utilizar como ese promedio anual. Sin embargo, si colocaron más de 2 detectores, ya se hace una media aritmética. También establece un factor de seguridad para algunos casos excepcionales, pues por ejemplo, aquellos edificios que no estaban en uso y que por alguna casualidad para poner los detectores no se pueden mantener cerrados. O sitios en los que no se puede mantener la temporada de calefacción como debe de ser. Y hasta aquí termina lo que es el documento básico del código técnico de la edificación. Luego teníamos, como os dije al principio, el documento divulgativo, que a modo informativo simplemente comentar que es una herramienta pensada para proyectistas para facilitar el diseño de soluciones de protección frente al radón, pero también una fuente de información a los usuarios afectados, donde pueden encontrar soluciones, vías de entrada del radón en edificio o cómo pueden influir los hábitos, el comportamiento de los propios usuarios del edificio en las concentraciones de radón, sobre todo en temas de ventilación y este tipo de usos. Y bueno, hasta aquí los documentos del código técnico de la edificación.